Hola amigos de cristianos o no cristianos, les doy un saludo una vez más, esperando que todos estén bien y que el Señor les bendiga. Bueno, hoy quisiera compartirles un tema un poco descuidado tal vez por las iglesias o descuidado tal vez por todos en general, que es el tema de la cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Me preguntaría o les preguntaría a ustedes. Para esto, primero me gustaría, a manera de introducción, llevarlos a la escritura, al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 11 y versículo 12. Si ustedes gustan, pueden leer desde el versículo 5 para que tengan un poquito de más contexto. Para esta ocasión solo leeré estos dos versículos. Dice: ¿No se dan cuenta que no me refería a los panes? Aléjense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no hablaba de cuidarse de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Esta versión que estoy utilizando, traducción, perdón, es la Biblia de nuestro pueblo, traducida por Luis Alonso Schukel, un gran biblista. Y me gusta leer esta parte en esta traducción porque el versículo 12 hace muy bien hincapié en que los discípulos entendieron que cuando Jesús les hablaba de alejarse de la levadura de los fariseos y los saduceos, entendieron que la levadura eran precisamente las falsas enseñanzas de estos fariseos y de estos saduceos. Bien, pues así me gustaría empezar con qué es una cosmovisión, a qué suena una cosmovisión. Tal vez a mí, si separáramos las palabras, me suena al cosmos. Digo, tal vez suene un poco, un poco fuera de contexto, pero me suena como al universo. Y la visión, pues, es de alguna manera lo que nosotros vemos. Entonces, si podemos unir las dos palabras, sería algo así como la manera en que vemos nuestro universo, nuestro entorno, la visión que tenemos de nuestro mundo. Para eso me gustaría ilustrarlo precisamente con una historia que me gustaría leerles. Dice: Yoshi trabajaba para las fuerzas de paz como enfermera en el hospital de la misión Serabú, Sierra Leona, África Occidental. Acababa de impartir un curso de microbiología a 10 estudiantes de enfermería en Sierra Leona. Todos ellos aprobaron sus exámenes, demostraron que comprendían que los virus, las bacterias y otros microorganismos microscópicos causan ciertas enfermedades. Después de haber comentado los resultados obtenidos en el examen final, una estudiante levantó la mano y preguntó: Señora Yoshi, usted nos ha enseñado cómo se enferman los blancos, pero ¿desearía saber cómo se enferma realmente la gente aquí? ¿Cómo?, preguntó Yoshi, intrigada. Las enfermedades están relacionadas aquí con las brujas. Son invisibles, vuelan por la noche y muerden a la gente por la espalda. Yoshi nos explicó más tarde. En aquel momento, con tristeza en mi corazón, me di cuenta de que por lo que respecta a los estudiantes de Sierra Leona, yo no sabía de qué estaba hablando al referirme a la causa de las enfermedades. Sus abuelas les habían enseñado que las brujas eran reales y que los blancos creían en los microorganismos. Bien, pues creo que esto ilustra algo muy interesante. La parte en cómo se ve o veían estos alumnos en Sierra Leona las enfermedades, y la parte, podríamos llamar, comprobada científicamente de qué es lo que causan las enfermedades. Para esto, querido hermano, querida hermana, si tienes una pluma, un cuaderno a la mano y puedes apuntar, creo que te va a ser de bendición. Me gustaría darte el concepto o la definición de qué es una cosmovisión. Y bien, para entender qué es una cosmovisión tenemos que entender qué es un supuesto. Un supuesto es asumir, es creer
un concepto o un punto de vista sin pensar en él de una manera crítica. Es dar algo por sentado. Em, en este caso, en este ejemplo, pues los estudiantes de Sierra Leona daban por hecho, daban por real que las brujas existían y que las brujas eran las que enfermaban a la gente. Bien, ahora, una cosmovisión es el conjunto de supuestos que sostienen a una persona, consciente o inconscientemente, acerca del mundo y su funcionamiento. A veces se hace referencia a ella como sistema de creencias o mentalidad. Bien, en este caso, precisamente la cosmovisión es cómo veían ellos esta parte de la enfermedad en este ejemplo que acabamos de poner. Y hay otra palabra que me gustaría también tocar, que es realidad. La realidad no es más que lo que verdaderamente existe, en la manera en que funciona. El término comprende tanto el ámbito natural como el sobrenatural, todo lo que existe. La realidad hace alusión a los hechos últimos de la existencia, no solo a lo que creemos que sabemos o vemos o deseamos que fuera verdad. Pues bien, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga, que nos escuchas en esta tu página Cristianos o No Cristianos, ahora sabes que es una cosmovisión. La cosmovisión muchas veces se da precisamente por nuestra cultura, nos las dicta muchas veces nuestra sociedad, y de alguna manera va formando la forma, valga la redundancia, en cómo ves el mundo, en cómo ves tu entorno, en cómo ves a tu vecino, en cómo ves a tu escuela, en cómo ves tu trabajo, en cómo ves tu sociedad, en cómo ves a tu país. Todo eso se forma, esa cosmovisión se forma a partir de tu familia, se forma a partir de tus seres cercanos, como ya te había dicho, de la cultura en la que vives, del país en el que vives, aún dentro del país, de la zona geográfica en la que vives. Todo esto forma tu cosmovisión, la forma en que ves el mundo. Regresando al relato de la escritura, cuando Jesús les decía, aléjense de la levadura de los fariseos y saduceos, Jesús se refería precisamente a esas enseñanzas. Los fariseos y saduceos en ese momento eran gente de poder, eran gente que tenían influencia, era gente que tenía de alguna manera la forma de poder introducir ciertas creencias o cierta manera para que el pueblo viviera de esa manera. Creo yo que por eso Jesús les decía, aléjense de la levadura, aléjense de esas enseñanzas, no confíen nada más en esas enseñanzas que dan los fariseos y saduceos. Al final Jesús también dice en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, aquí precisamente cabe resaltar que una cosmovisión que se ha formado por muchos años, cuando llegamos a los pies del Señor, Él va cambiando esa cosmovisión y nos las va quitando y en su lugar va poniendo la verdad, la realidad, podríamos llamar también. Y bien, pues para esto eh, creo también que sería interesante poder citar a Leonardo Boff, una frase que ya había mencionado en la introducción de la página, sí, y me gustaría repetirla. Leer significa releer, comprender e interpretar. Cada quien lee con los ojos que tiene e interpreta a partir de donde pisan sus pies. Pues bien, creo que esta parte que menciona Leonardo Boff, creo que es demasiado meticulosa, por, porque todos, cuando leemos la escritura, muchas veces precisamente la leemos a partir de nuestra cosmovisión, la leemos a partir de donde nosotros vemos, a partir de donde pisan nuestros pies. Y entonces podemos comenzar a interpretar la escritura tal vez de una forma hasta equivocada, precisamente porque yo la interpreto a partir de lo que yo creo, de lo que yo he pasado, de lo que yo he vivido. Y no que necesariamente estemos equivocados, pero existe la otra parte que se llama verdad, que es
la correcta interpretación también de la escritura. Hay algunas disciplinas dentro de algunos seminarios, dentro de algunas iglesias que también se imparten, como es la hermenéutica, la exégesis, que nos enseñan precisamente a interpretar correctamente el texto. No simplemente se trata de interpretar por interpretar o no simplemente se trata de leer por leer. Hay un libro que me gustaría recomendarles, se llama, eh, es de Richard Foster, editorial Peniel, y se llama Disciplinas Espirituales. Este libro hace énfasis, y en esta parte me gustaría mencionarlo porque hace énfasis en una lectura de meditación y en una lectura para estudio bíblico. En una lectura de meditación, precisamente, lo que hacemos es leer el texto y es cuando en esa meditación del texto, pues Dios muchas veces nos habla, Dios muchas veces nos consuela, Dios muchas veces hace maravillas en nuestras vidas precisamente meditando en su palabra. Y muchas veces también vemos esa parte milagrosa donde Él nos habla, donde Él habla a nuestro corazón y realmente podemos ser confortados por su Espíritu. Pero también está la otra parte de cómo leer la Escritura, y esa parte es estudiar la Escritura, donde no solamente es leer y sacar una interpretación del texto, sino es leer, también es checar el contexto, checar el contexto político, el contexto social, el contexto histórico, el contexto económico muchas veces, para poder sacar realmente una buena interpretación de la escritura. No solo es, vuelvo a repetir, no solo es leer por leer o interpretar por interpretar. Por eso surgen muchas veces las malas interpretaciones que tenemos también hasta el día de hoy. Hay un libro también que se llama La cosmovisión del reino de Dios, y de Darrell Miller, editorial Jucum. Este libro también hace referencia, eh, haciendo alusión a la cosmovisión, que son como unos anteojos que todos tenemos puestos y que esos anteojos son formados precisamente por la cultura, por la sociedad, por el país, por la región en la que vivimos. Entonces, esa cosmovisión, esos anteojos, los seguimos teniendo puestos y entonces cuando leo la escritura muchas veces malinterpreto porque siguen esos lentes de cierto color, tal vez azul, tal vez gris, tal vez amarillo, tal vez negro, el color no importa, pero distorsiona. Al final, si te pones unos lentes de color oscuro, negro, pues vas a ver todo más oscuro. Si te pones unos lentes de color amarillo, vas a ver amarillento, pero si realmente te quitas esos lentes, vas a ver los colores naturales. El blanco es blanco, el negro es negro, el rojo se vuelve totalmente rojo. Entonces creo que sería importante para poder hacer una buena lectura de la escritura, entender esta parte, la lectura de la meditación y la lectura del estudio, donde para la lectura del estudio realmente tienes que quitarte esos lentes, esa cosmovisión. Tampoco quiero decir con esto que se da de la noche a la mañana, es un proceso, creo yo, que Dios nos lleva durante toda una vida. Al final no podemos tampoco hacer o obligar a Dios a que nos cambie esa visión que ya tenemos o que se nos ha formado desde pequeños en un momento, sino que todo lo contrario, Dios tiene sus tiempos y Dios nos va llevando a través de todas nuestras vidas, a través de toda nuestra vida, a quitarnos precisamente esa mala cosmovisión que tenemos y cambiarla, sustituirla por la verdad de Dios, por la verdad bíblica. Amigo, amiga, que me escuchas, eh, me gustaría invitarte a que leas, a que intentes quitarte esos anteojos y poder leer de otra manera también la escritura. También me gustaría leerles otro pasaje que está en el libro de Mateo, el capítulo 22, versículo 34 al 40. Voy a seguir usando esta traducción, tú puedes usar
Reina Valera 60, puedes usar Nueva Versión Internacional, la versión que mejor te acomode, la versión que más te guste. Dice la Escritura, capítulo 22 de Mateo, versículo 34. Al enterarse los fariseos de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron alrededor de él y uno de ellos, doctor en la ley, le preguntó maliciosamente: Maestro, ¿cuál es el precepto más importante de la ley? Le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el precepto más importante, pero el segundo es equivalente: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley entera y los profetas. Vemos aquí otra vez esta actitud de los fariseos, de los saduceos, precisamente intentando probarle. En Reina Valera 60, me parece que le dice que le preguntan para tentarle, para hacerle caer. Vemos esta actitud arrogante donde de alguna forma el Señor también contradice su enseñanza y por eso intentan hacer que Él diga algo mal para poder acusarle ante el concilio, para que pudieran de alguna manera también apresarle. Pero bueno, seguimos con este tema de la cosmovisión, donde ya vimos que cada quien es formado a partir de su casa también, de su familia. Y así como habíamos mencionado en el ejemplo de esta doctora en Sierra Leona, Josie, también nosotros muchas veces somos así, no alcanzamos a ver esa realidad. Al final, el día de hoy, gracias a la ciencia, Dios ha permitido la ciencia, podemos saber que muchas de nuestras enfermedades vienen precisamente por microorganismos, microbios. Muchas veces tenemos un dolor estomacal porque comimos algo en estado ya no conveniente, o porque tal vez comimos en la calle, o nos enfermamos de gripe porque andamos en el frío y bueno, el frío pues trae como consecuencia un resfriado y entonces nos enfermamos. Pero su cosmovisión de estos chicos en Sierra Leona era la que había predominado por generaciones. Sus abuelas les habían contado que las brujas enfermaban a la gente, precisamente, dice que ellas se montaban en la espalda de los sujetos y les mordían, y entonces la gente se enfermaba, y no era realmente un microorganismo. Esa era su cosmovisión, pero la realidad era que existen bacterias que entran a nuestro organismo o nuestras defensas están bajas y entonces podemos llegar a enfermarnos. Las cosmovisiones son muy importantes porque en parte nos ayudan a responder muchas preguntas, como por ejemplo, ¿existe Dios? ¿Cómo es? ¿O estamos solos en el universo? ¿Hay muchos dioses? Tantas preguntas que nos hacemos precisamente por esta cosmovisión. Pero también todas estas ideas que llegan a nosotros tienen consecuencias. A veces o muchas veces son para bien, otras veces son para mal. En estos tiempos son, creo, bastante peligrosos. El Señor ya nos había comentado de ellos. Y me gustaría retomar también un capítulo del libro de Mateo, es el capítulo 7, versículo 15 al 20, citando esto que acabo de mencionar, donde el Señor pues nos advierte que llegarían estos tiempos peligrosos. Dice, sigo usando la Biblia de nuestro pueblo: cuídense de los falsos profetas que se acercan disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los cardos? Un árbol sano da frutos buenos, un árbol enfermo da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol enfermo puede dar frutos buenos. El árbol que no dé frutos buenos será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los reconocerán.
Me gustaría también leer el versículo 21. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Bien, pues como vemos otra vez en la Escritura, el Señor nos advierte de estos falsos profetas que precisamente traerán falsas enseñanzas, interpretarán incorrectamente la Escritura porque interpretarán a partir de su realidad y no verán la verdad bíblica, interpretarán precisamente con esos anteojos puestos de colores y no se los quitarán para poder ver la hermosa, hermosísima realidad que el Señor tiene para nosotros en su palabra, en su escritura. Como les decía, todas estas ideas de que tenemos, que vienen por la cosmovisión, acarrean consecuencias. Todas tienen consecuencias. Una de ellas precisamente, o algunas de ellas precisamente, son el que mucho del pueblo de Dios esté dormido, el que mucho del pueblo de Dios esté, con el perdón, no quisiera herir los sentimientos de nadie, pero esté equivocado, esté honrando al hombre y esté quitándole lo que a Dios lo que Dios merece. Dice la Escritura que a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y muchas veces el día de hoy se está malinterpretando a tal grado la Escritura que muchos pseudo profetas, muchos pseudo apóstoles, muchos pseudo pastores, creo que el día de hoy tenemos una enfermedad que se llama apostolititis y profetitis, porque todo el mundo quiere ser apóstol, todo el mundo quiere ser profeta, pero no se dan cuenta de la magnitud de la palabra, de la magnitud del compromiso que hay que tener para poderse de alguna forma nombrar con estos términos. Entonces el Señor bien nos advierte que llegarán falsos profetas y que se acercarán disfrazados de ovejas, pero por dentro serán lobos rapaces. Por dentro, me gustaría ilustrarlo con este ejemplo, estarán torciendo la realidad, estarán torciendo la verdad, estarán torciendo lo que el Señor nos dejó tan lindo en su palabra. Y entonces sí, la iglesia estará creciendo mal, con malos conceptos. La iglesia estará creyendo la mentira que surge de la cabeza de estos falsos profetas. Y entonces ellos empezarán, dice también la Escritura, que serán amadores de sí mismos y empezarán a recibir gloria y honra para sí. Y no le darán la honra y la gloria al que lo merece, a nuestro Señor Jesús. Bien, amigo, amiga, el tiempo es muy corto en en este lugar, pero pues damos gracias a Dios. Espero que te haya servido, espero que te sirva más adelante. Si te sirvió, puedes compartirlo con tus amigos. También sabes que son bienvenidas tus propuestas, qué temas te gustaría que tratáramos en tu espacio. También si te gustaría participar, eres bienvenido. Déjanos tus comentarios, qué te parece. Podríamos agregar más, podríamos quitarle más también. Al final, este espacio es dedicado para ustedes, esperemos que les sirva y recuerda, amigo, amiga que me escuchas, ¿cuál es tu cosmovisión? Pregúntate, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿Cómo estás leyendo la escritura? Y si te das cuenta de que estás incurriendo en un error, perdón, te invito a que te quites esos anteojos que te ha puesto tu cultura, cómo te han enseñado a interpretar y que empieces precisamente a leer la escritura sin descuidar también la oración, sin descuidar el que antes de leer tu escritura, pues puedas ponerte en las manos de Dios para que Él pueda enseñarnos la verdad. Otra cosa, también me gustaría invitarte a que puedas leer realmente este tema. También podrías leerlo en el libro que te mencioné, que se llama La cosmovisión del reino de Dios, editorial Jucum, de Darrow Miller, Bob Moffitt y Scott Allen. Te lo recomiendo mucho para que amplíes más, mucho más, este tema de la cosmovisión del reino de Dios. Espero me puedas escuchar para la próxima y espero seguir con este tema también
para una posterior enseñanza de la cosmovisión y al final poder enseñar un poco acerca de la cosmovisión del reino de Dios. Dios te bendiga mucho. Espero tus